El álgebra lineal es la rama de las matemáticas que estudia las ecuaciones y las funciones lineales. Pero cuidado con este concepto, porque la intuición que tenemos nosotros de función lineal es aquella que al dibujarla en un sistema de ejes cartesianos se ve como una línea recta, siendo la función del estilo ax más b, es decir, una función polinómica de orden 1. También sería lineal, obviamente, una función polinómica de orden 0. Sin embargo, en el álgebra lineal, las funciones lineales son aquellas que cumplen dos reglas. La primera es f de x más f de y es igual a f de x más y, donde x e y son valores de la variable libre, y es lo que se conoce como aditividad. La segunda es f de a por x es igual a por f de x, y es lo que se conoce como homogeneidad, donde x es un valor de la variable libre y a es una constante. Juntas, las dos reglas constituyen el principio de superposición, y es un principio fundamental en campos de la física como el electromagnetismo, la electrónica, las ondas, la física cuántica, entre muchos otros. Para comprobar que en efecto estos dos conceptos de funciones lineales no son equivalentes, podemos probar primero con una función del estilo f de x igual a ax. En este caso la constante es 4. Y vemos claramente que la primera propiedad se cumple. De la misma forma, la segunda propiedad también se cumple. Por tanto, en el álgebra lineal una función del estilo ax es lineal. Ahora probamos con otra función g de x del estilo ax más b, en este caso 4x más 5. Y vemos que la primera propiedad no se cumple, por lo que ya no puede ser lineal, aunque también podríamos probar con la segunda propiedad para ver que tampoco se cumple. Pasemos ahora a hablar de los vectores. En este tema se suele hablar mucho de las matrices, pero no se habla de los vectores, que solo se ven en geometría. Pero resulta que los vectores son el fundamento del álgebra lineal, y las matrices no son nada sin los vectores. Para empezar, vamos a ver el concepto del vector en otras áreas del conocimiento, como puede ser la física, donde podemos usar los vectores para representar fuerzas. Un vector en la física tiene por tanto una longitud, una dirección y un sentido. Por ejemplo, estas dos fuerzas, F mayúscula y F minúscula, tendrían la misma dirección pero sentido contrario. Y como la fuerza F mayúscula es mayor a la fuerza F minúscula, lo representamos con una longitud mayor. Otro dato importante es que podemos mover el vector y seguiría siendo el mismo, seguiría teniendo la misma longitud, dirección y sentido. El segundo caso es el de la informática, donde usamos vectores como colecciones de datos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un libro que tiene dos características, el precio y la cantidad. Podemos hacer un vector con dos elementos. El primer elemento será el precio y el segundo la cantidad. Cabe destacar que el orden de los elementos en la lista es importante. Ahora bien, el concepto de vector que nos interesa en este vídeo es en las matemáticas. Los vectores en las matemáticas los vamos a usar junto a un sistema de coordenadas. Y si nos fijamos, tanto el concepto de vector en la física como en la informática se encuentra en las matemáticas. Al igual que en la física, representamos un vector como una flecha. En cambio, esta flecha no la podemos mover, siempre estará anclada al origen de coordenadas. Luego, la posición de la punta de la flecha la podemos representar en una lista, al igual que lo hacíamos en la informática. Y por convención representaremos los vectores con una letra minúscula y una flecha encima. Fijaos que la lista es vertical, puede que lo hayáis visto en horizontal, pero es fundamental escribirlo en vertical para diferenciarlo de las matrices, que luego veremos. Y al igual que en la física, este vector también tiene una longitud que lo calculamos con el teorema de Pitágoras,
y lo simbolizaremos con la letra del vector en minúscula sin la flecha. Ahora generalizamos los vectores, por lo que si sus elementos son ux y uy, su longitud será la raíz cuadrada de ux al cuadrado más uy al cuadrado. Aunque en verdad en las matemáticas un vector se define como un objeto al cual podemos aplicarle dos operaciones, la suma de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Escalar lo generalizamos con la letra A y se llama escalar porque va a escalar cada uno de los componentes del vector. Es decir, vamos a multiplicar A por cada uno de los componentes de U. Hacemos algunos ejercicios como por ejemplo calcular la longitud de este vector. Es muy sencillo, simplemente aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora bien, podemos hacer otro ejercicio más complicado donde el vector tenga tres dimensiones, es decir, tres elementos. Lo representamos pues ahora con tres ejes, x, y, z. Es difícil de dibujar en dos dimensiones, pero hacemos lo que se pueda. Si nos fijamos primero en la proyección de v sobre el plano xy, sabemos que la longitud de esa proyección la podemos calcular por el teorema de Pitágoras. Luego el vector v lo podremos calcular otra vez con Pitágoras usando esa proyección y la altura, es decir, el componente z. En este caso la proyección tiene una longitud de raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y la altura es de 5. Y luego la raíz cuadrada y el cuadrado se cancelan, por lo que v es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Lo que nos demuestra que podemos generalizar el teorema de Pitágoras para más dimensiones. Y por último vemos la suma de dos vectores. Tenemos u que es 2, 3 y tenemos v que es menos 4, 2. Para sumar dos vectores simplemente sumaríamos cada uno de sus componentes independientemente, es decir, 2 más menos 4, 3 más 2. Ahora vamos a ver un tipo de vector en particular, que son los vectores directores. Los vectores directores definen un sistema de coordenadas. La convención es usar el vector y para el eje x y el vector j para el eje y, de tal forma que y tenga un valor de 1, 0 y j tenga un valor de 0, 1. De esta forma podemos definir cualquier otro vector, por ejemplo u, 3, 4, en función de estos dos vectores, es decir, una suma de vectores. En este caso sería 3i más 4j. Y vemos que, ya que y j tienen una longitud de 1, los coeficientes en la representación de u como suma de los vectores directores son iguales a los componentes de u. A estos vectores que tienen una longitud de 1 los llamamos vectores unitarios y los representamos en vez de una flecha con un tejado. ¿Cuál es la longitud por tanto de u? Pues muy sencillo, si nos dan la representación como suma de vectores directores, simplemente tenemos que coger esos coeficientes como los componentes de u. Volvemos a hacer lo mismo para tres dimensiones. Con el vector v, 3, 4, 12 sería igual a 3i más 4j más 12k. Y por tanto la respuesta nos da 13. Hasta ahora hemos usado un sistema de dos ejes junto a los vectores directores y j. Como los vectores directores definen el espacio vectorial, al transformar dichos vectores estaremos transformando un espacio vectorial en otro. La nueva herramienta, lo que conocemos como matrices, nos permite hacer esto. Podemos representar un sistema de coordenadas juntando los vectores directores y j dentro de dos corchetes. Un objeto de 4 elementos, 2 filas y 2 columnas. La primera columna corresponde al vector y la segunda al vector j. El nuevo espacio vectorial puede tener los siguientes vectores directores. Pero, ¿qué ocurre con cualquier otro vector? Como hemos visto, podemos representar los vectores a partir de una suma de los vectores directores, por lo que el mismo vector en el nuevo espacio vectorial se va a ver diferente.
ya que sus componentes, los vectores directores, han cambiado. Para dejarlo más claro, decimos que la nueva y la nueva j son y' y j', y la nueva u es u'. Entonces, si nos interesa transformar un vector particular u, solo tenemos que transformar los vectores directores. Ya que hemos partido del espacio vectorial donde los vectores directores y j son unitarios y perpendiculares, decimos que la transformación t es igual a la representación del nuevo espacio vectorial. Geométricamente, una transformación lineal es aquella que conserva la propiedad que la separación entre las líneas del espacio vectorial es constante. Es decir, si el espacio vectorial se curva, ya no estamos hablando de una transformación lineal. Veamos esta otra transformación. En este caso no estamos aplicando simplemente un escalado, sino que le hemos dado al vector y' un componente en el eje y, por lo que los vectores directores ya no son perpendiculares. En este caso u' es igual a 2, 3. Si dibujamos el sistema de coordenadas es bastante fácil ver qué valor tendrá u', pero ¿cómo podemos escribirlo algebraicamente, ya que estamos hablando del álgebra lineal? Pues lo que hacemos es escribir el vector u y a su izquierda la transformación que le vamos a aplicar, por lo que estaríamos leyendo de derecha a izquierda. Luego, como ya hemos dicho, multiplicamos el componente x de u por y', la primera columna de la matriz, y luego multiplicamos el componente y de u por el vector j', la segunda columna de la matriz. Y en este caso, como vemos, nos da que el vector u' tiene un componente x de 2 más 0, es decir 2, y un componente y de 1 más 2, es decir 3. Podemos ver otro ejemplo como es aplicarle un escalado de factor 2 al vector u23, lo cual nos da 4, 6. Como os podéis imaginar, podemos extrapolar esta idea de las matrices como representación de transformaciones entre espacios vectoriales a más dimensiones. En estos casos, el vector director en el componente z es k. Ahora vamos a ver cómo podemos clasificar las matrices. Empezamos dándole a cada una dimensión. Las matrices que hemos visto primero eran transformaciones entre espacios vectoriales de 2 dimensiones, por lo que tienen dos vectores directores con dos componentes cada uno, x e y, por lo que estas matrices decimos que tienen unas dimensiones de 2 por 2. En 3 dimensiones sería 3 por 3, un nuevo vector director y un componente nuevo para cada uno de esos vectores. Pero también podríamos tener una matriz 2×3 que tenga 3 vectores directores y jk, pero solo dos componentes, x y y. Esto puede parecer muy extraño, pero pronto veremos qué representa. Las matrices más comunes, las que hemos visto, las de 2×2 o 3×3, se llaman matrices cuadradas, y como ya hemos dicho, representan transformaciones en 2, 3 o más dimensiones. En particular, una matriz que solo escala o expande los vectores directores se llama matriz diagonal. Luego tenemos una matriz diagonal muy particular, que es la matriz identidad. La matriz identidad corresponde con el espacio vectorial inicial, es decir, donde y vale 1, 0 y j vale 0, 1, por lo que aplicar esta transformación no va a tener ningún efecto. Sería como multiplicar por 1 en el álgebra de siempre. Luego hay otros casos de matrices cuadradas como pueden ser las triangulares superior y inferior y la simétrica. Un ejercicio sería el siguiente, nos dan el vector u que vale 2, 5, 8 y la transformación 2, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 2. Que podemos identificar como una matriz cuadrada triangular inferior.
Si aplicamos la transformación al vector u, lo desarrollamos como 2 por 211, 5 por 021, más 8 por 002, lo cual nos da un resultado final de 4, 12, 23, que será el valor de u', el vector u transformado, es decir, el vector u en el nuevo espacio vectorial. La forma en la que he escrito el proceso de aplicarle la transformación t al vector u no es casualidad, debería de recordaros del principio del vídeo. Antes hemos usado la notación de las funciones habitual para representar las dos propiedades del principio de superposición. La primera era f de x más f de y es igual a f de x más y, y la segunda era a por f de x es igual a f de a por x. Pues ahora ya sabéis cuál es esa función. En el álgebra lineal las funciones son transformaciones, es decir, matrices, y las variables son vectores. Por lo que podemos escribir esto con nuestra nueva notación y quedaría de la siguiente forma. La primera propiedad es tu más tv es igual a tu más v. Y la segunda es a por tu es igual a tau. Hemos visto cómo las matrices representan transformaciones. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos un espacio vectorial al que le aplicamos una cierta transformación A y luego a ese espacio resultante le aplicamos otra transformación B? Pues resulta que habrá una transformación que podemos aplicar a nuestro espacio inicial que sea equivalente a llevar a cabo ambas transformaciones, aunque no siempre exista esta tercera matriz que vamos a llamar M. Aplicar una transformación a un vector u se representa como el producto a por u. En esta notación, al igual que antes, leemos de derecha a izquierda. Luego, si aplicamos otra transformación, lo escribiríamos como b por a por u. Es decir, tenemos el vector u, le aplicamos a y luego le aplicamos b, en ese orden. Como hemos dicho, esto es equivalente a una tercera matriz M, tal que BAU es igual a MU. Por tanto, podemos decir que BA es igual a M. Y esto es lo que comúnmente conocemos como producto de matrices, o multiplicación de matrices. Pero a la hora de computarlo, usamos tanto la multiplicación como la suma. Por tanto, hay que entender que esta operación está más relacionada con llevar a cabo una transformación y luego otra. Y bien, ¿cómo realizamos el producto? Pues interpretamos A como el espacio vectorial inicial, con vectores directores IA y JA correspondientes a la primera y la segunda columna de la matriz. Primero tenemos en cuenta solo el vector IA, es decir, la primera columna de A, y le aplicamos B. Y tenemos que B por IA va a ser igual a IM, la primera columna de la matriz M. Y esto se hace como hemos visto antes, el producto de una matriz por un vector. Luego hacemos lo mismo con JA y ya tenemos ambos vectores directores de M, por lo que tenemos la transformación equivalente. Y si generalizamos esto, nos sale la siguiente regla que seguramente conoceréis. Acabamos de ver cómo aplicar una transformación y luego otra, lo que hemos denominado el producto de matrices. Pues bien, imaginad que aplicamos una transformación A para conseguir un nuevo espacio vectorial, unos nuevos vectores directores I' y J'. Ahora queremos encontrar la transformación que va a revertir los cambios, es decir, que nos va a devolver al espacio vectorial inicial con vectores directores I y J unitarios y perpendiculares.
Pues bien, esta matriz es lo que conocemos como matriz inversa. En este caso, A-1 es la matriz inversa de A. ¿Y cómo podemos encontrar esta matriz? Una forma muy sencilla, y usando el producto de matrices, es la siguiente. Si aplicamos A y luego su inversa, va a ser equivalente a aplicar la matriz identidad. En otras palabras, el producto de una matriz por su inversa es la matriz identidad. En este caso, A es 2, 1, 1, 2, y los componentes de la inversa los hemos llamado A, B, C, D. Y usando la regla del producto nos sale que 2A más C es 1, que 2B más D es 0, que A más 2C es 0 y que B más 2D es 1. Es decir, hemos conseguido un sistema de ecuaciones bastante simple. Es curioso que para encontrar la inversa tenemos que resolver un sistema de ecuaciones, cuando veremos en el siguiente episodio cómo esta matriz inversa nos puede ayudar a resolver sistemas de ecuaciones. Es verdad que hay otras formas de encontrar la matriz inversa, pero esta nos ayuda a entender y visualizar la definición de la matriz inversa, que es lo que ya hemos dicho: si aplicamos una transformación y luego su inversa, es equivalente a no hacer nada, es decir, a aplicar la matriz identidad. Pasemos a hablar sobre el determinante. Podemos decir que los vectores directores del espacio inicial I y J forman un cuadrado de área 1, que vamos a representar con alfa. Si le aplicamos una transformación T, en este caso 2, 0, 0, 2, pasamos a tener un nuevo espacio vectorial con vectores directores I' y J' con valores 2, 0 y 0, 2, por lo que forman un cuadrado de área 4. Es decir, que alfa 1 es 1 y alfa 2 es 4. Y si hacemos la razón de alfa 2 entre alfa 1, obtenemos el factor por el que ha incrementado el área, que en este caso es 4. No tiene por qué ser el área formada por los vectores directores. Podemos coger el área formada por el vector u y el vector j. En el espacio vectorial inicial esta área es de 2, que vamos a simbolizar con beta, y en el nuevo espacio vectorial esta área es de 8, por lo que si hacemos la razón entre beta 2 y beta 1, o beta' y beta, nos sale 8 entre 2, que es 4, que coincide con el factor anterior. Pues bien, resulta que cualquier área definida en términos de vectores va a incrementar por el mismo factor, es decir, se va a multiplicar en este caso por 4. Cualquier área, por más irregular que parezca, como por ejemplo gamma. Sabemos que gamma' va a ser 4 veces gamma. En este caso, la transformación era un simple escalado. Vamos ahora a generalizar este factor por el que incrementan las áreas para cualquier tipo de transformación. Tenemos el espacio vectorial resultante con vectores directores I' y J'. En este caso la transformación es A, B, C, D. Y como vemos, I' tiene componente en el eje Y y J' tiene componente en el eje X. Pero esto es una generalización, A, B, C, D podrían tener cualquier valor. Como hemos visto antes, A es el componente en el eje X de I' y D es el componente en el eje Y del vector J'. Luego B es el componente en el eje Y del vector I' y C es el componente en el eje X del vector J'. Sabemos que al principio, en el espacio vectorial inicial, el área era de 1. Entonces queremos sacar la nueva área en términos de A, B, C, D para encontrar el factor. Podemos hacer esto primero sacando el área de todo el cuadrado negro, que sería A más C por D más B, y luego restando todas las partes que sobran. Tenemos dos rectángulos de dimensiones BC, por lo que restamos 2BC. Luego tenemos dos triángulos de área AB entre 2, por lo que restamos AB, y dos triángulos de área CD entre 2, por lo que restamos CD. Y esto nos daría el resultado de alfa'. Simplificamos cancelando algunos términos y nos sale que alfa' es igual a AD menos BC, que es lo que conocemos como el producto
de una diagonal menos el producto de la otra diagonal. Y como ya hemos dicho, alfa tiene un valor de 1, por lo que alfa' entre alfa será igual a alfa', que es a de menos bc, y es lo que conocemos como el determinante de la transformación, y lo simbolizamos de la siguiente manera. Y' y j', en este caso generalizado, forman el área de un paralelogramo, no siempre va a ser un cuadrado. Podemos extrapolar esta idea a 3 dimensiones, aunque en este caso estamos hablando de volúmenes y no de áreas, con los vectores directores y', j' y k', que forman en este caso lo que conocemos como un paralelepípedo, no siempre va a ser un cubo. En este caso T tiene los componentes A, B, C, D, E, F y G, H, I, y podríamos sacar el determinante de la misma forma que hemos visto antes, solo que ahora se complica mucho más, y entonces nos memorizamos la siguiente regla. Y por último vamos a ver las matrices no cuadradas. Hasta ahora hemos visto matrices de dimensiones 2×2 o 3×3. Las matrices 2×2 representan transformaciones entre espacios vectoriales de dos dimensiones. Tenemos un espacio inicial con vectores directores I y J y acabamos con un espacio vectorial con vectores directores I' y J'. Ahora tenemos una transformación B de dimensiones 1×2, pues en este caso tenemos que el espacio vectorial resultante va a tener dos vectores directores I' y J', pero cada uno de ellos solo va a tener componente X. I' tendrá un componente de 2 y J' un componente de 1, por lo que un vector U11 que se transformará en el vector U', que tiene como valor 2 más 1, es decir, 3. Por lo que esta matriz 1×2 representa una transformación de dos dimensiones a una dimensión. Pero también podemos hacerlo con una matriz 3×2, es decir, 3 vectores directores I', J' y K', pero solo dos componentes, X y Y. Por lo que aplicamos la matriz a un espacio vectorial de 3 dimensiones y acabamos con un espacio vectorial de 2 dimensiones. Las dimensiones 2×3 significa de 3 dimensiones a 2. Y por último vamos a ver la matriz D, que vale 2, 1, 0, 0, 3, 2, de dimensiones 2×3. Dos vectores directores I' y J', con 3 componentes cada uno. Por lo que esta vez vamos a ir de 2 dimensiones a 3 dimensiones. No solo podemos ir a un número de dimensiones menor, sino que también podemos aumentar el número de dimensiones. Las matrices no cuadradas que hemos visto son las siguientes. B tiene unas dimensiones de 1×2, C tiene dimensiones 2×3 y D tiene dimensiones 3×2. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el determinante de estas matrices? Si pensamos lo que representan, es decir, una transformación de 2 a una dimensión, de 3 a 2 dimensiones o de 2 a 3 dimensiones, y nos acordamos de la definición de determinante, es decir, el factor por el que incrementan las longitudes, las áreas o los volúmenes, vemos que no tiene sentido hacerse esta pregunta, por lo que el determinante de estas matrices no está definido. La segunda pregunta que nos podemos hacer
es si es posible multiplicar estas matrices. Por ejemplo, el producto de B por C, nos acordamos que representa aplicarle C a un vector U y luego B. Y eso era equivalente a aplicarle una matriz M al vector U, por lo que B por C es igual a M. Primero aplicamos C, así que pasamos de un espacio vectorial inicial de 3 dimensiones a uno de 2 y luego le aplicamos B, pasamos de 2 a 1. Esto tiene sentido ya que el espacio vectorial resultante al aplicar C es de 2 dimensiones y el espacio vectorial inicial cuando aplicamos B es de 2 dimensiones también. ¿Y cuáles eran las dimensiones de M? Pues el espacio vectorial inicial de la transformación C, que es la primera que se aplica, es de 3 dimensiones y el espacio vectorial resultante de la transformación B, que es la última que se aplica, es de una dimensión, por lo que las dimensiones de M van a ser 1 por 3, por lo que es lo mismo, pasamos de 3 dimensiones a una dimensión. Lo que solemos hacer es comparar las dimensiones de ambas matrices y decimos que los números del centro, en este caso el número 2, deben de ser iguales, y el resto, el 1 y el 3, nos van a dar las dimensiones de la nueva matriz. Sin embargo, si lo hacemos en el otro sentido, es decir, si aplicamos primero B y luego C, el producto de C por B, vemos que no tiene ningún sentido, entonces no existe ninguna matriz M. Aunque el producto de C por D y D por C, ambos los podemos hacer,